Hermanas, hoy la Iglesia celebra la memoria de San Matías, porque la Iglesia celebra la memoria de todos los apóstoles, no se olvida de ninguno. Sabe que son los fundamentos de la fe. Matías en hebreo significa regalo de Dios. San Clemente de Alejandría en el siglo I, entre finales del siglo I, principios del siglo II, escribe que Matías fue uno de los 72 discípulos que Jesús envió a la misión. Lo cierto es que según el libro de los Hechos de los Apóstoles, Matías siguió al Señor desde el bautismo hasta la ascensión, elegido a suerte por la comunidad apostólica para suplir a Judas, que había traicionado al Señor. Él completó el número de los 12 para significar el nuevo pueblo de Israel. Tanto la misa como el oficio están empapados del gozo de la Pascua. De hecho, seguimos un poco más adelante, pero en el mismo contexto, antes de que Jesús pasara al Padre. Esta pequeña frase que se pone para hilar los evangelios en el leccionario nos recuerda que todas estas palabras Jesús las dijo en la intimidad del cenáculo. El gozo del Espíritu Santo, aquel que el día de Pentecostés Matías recibió con los otros apóstoles. Como no puede ser de otra manera, en la primera lectura de la misa hemos repasado en el Espíritu la elección de Matías, según el relato del libro de los Hechos de los Apóstoles. Tenía que completarse el número de los 12, puesto que había de significarse, como dijimos hace un instante, el nuevo Israel, el nuevo pueblo de Dios, es decir, la Iglesia. De entre todos los que habían sido testigos de la vida del Señor, desde el principio, el bautismo en el Jordán, eligieron por medio de la suerte a Matías, y así a él le tocó la suerte más grande, ser apóstol del Señor. A pesar del método, el sorteo, su elección, se entiende clarísimamente, es fruto de la oración de la comunidad. Es el mismo Señor quien designó a Matías. Por eso está en la antífona de la misa y lo hemos proclamado en el Evangelio, en esta cita de permanecer en el amor de Jesús. No son ustedes los que me eligieron, sino yo que los elegí y los destiné para que vayan y den fruto. El Salmo 112 se aplica a los apóstoles y por eso cantamos: el Señor los sentó entre los príncipes de su pueblo. Los apóstoles, recordemos como nos dice el Evangelio de Mateo, participarán en el juicio del Señor. Los sentó en el lugar de Judas. Judas es una figura perteneciente al grupo de los que Jesús había elegido como compañeros y colaboradores cercanos. Esto plantea dos preguntas al intentar explicar lo sucedido. La primera consiste en preguntarnos cómo es posible que Jesús eligiera a este hombre y confiara en él. Ante todo, aunque Judas era de hecho el ecónomo del grupo, en realidad también Juan lo llama ladrón, en Juan 12:6. Es un misterio su elección, sobre todo teniendo en cuenta que Jesús pronuncia un juicio muy severo sobre él. Ay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado. Es todavía más profundo el misterio sobre su suerte eterna, sabiendo que Judas, acosado por el remordimiento, devolvió las 30 monedas de plata a los sumos sacerdotes y a los ancianos, diciendo: pequé entregando sangre inocente. Aunque luego se alejó para ahorcarse. A nosotros no nos corresponde juzgar su gesto, poniéndonos en el lugar de Dios, que es infinitamente misericordioso y justo. Como conclusión propongo una sencilla reflexión. Después de Pascua pensamos en Judas, celebrando hoy la memoria, la fiesta litúrgica de Matías, elegido para ocupar el lugar del traidor. Jesús nos enseña a acompañar, podríamos decirlo así, procesos fallidos, porque el protagonismo de la historia lo tienen, como hemos dicho varias veces en estas homilías, el protagonismo de la historia es el mismo protagonismo de los hechos.
Jesús, el Espíritu y la comunidad. No sabemos nada más de Matías, salvo que fue testigo de la vida pública de Jesús, siéndole fiel hasta el final. La tradición más consolidada dice que murió mártir en Jerusalén, por eso hay muchas estampitas de un señor mayor con una especie de lanza en la mano, signo de su martirio, y hay en Alemania, en Tre-Viry o Treveris o Ter, hay un monasterio dedicado precisamente de muy antigua tradición a custodiar sus restos. A la grandeza de su fidelidad se añadió después la llamada divina a tomar el lugar de Judas, como para compensar su traición. Pero sabemos de Jesús que acompaña proyectos fallidos, que da tiempo porque respeta y toma en serio la libertad y no tiene dificultad en esperar para que la persona entienda su camino, acepte su vocación y de una vez por todas la viva. Y la última lección, aunque en la Iglesia no faltan cristianos indignos y traidores, a cada uno de nosotros nos corresponde contrarrestar el mal que ellos realizan con nuestro testimonio fiel a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Matías fue elegido para que, completando el número de 12, dé testimonio de la resurrección. Con María, en este sábado, pedimos: Señor, ayúdanos a ser fieles, ayúdanos con nuestra vida a contrarrestar el mal de los que te dan la espalda. Enséñanos a testimoniar tu vida, manifestando en la nuestra tu resurrección. Amén.